Buenas de nuevo. Bueno, vamos a incorporarlos de nuevo. Nos habíamos quedado con este cuadro. Este cuadro es muy importante porque este cuadro en términos gráficos habla de cómo se registró la caída del PIB desde el inicio de la guerra de los 80 hasta el año 2020. Este cuadro es muy importante porque habla de un periodo largo y que nos puede dar o nos puede explicar cómo el país ha tenido niveles altos, pero también bajísimos de crecimiento e incluso negativos. Negativos como vemos aquí, lo vamos a ampliar. Para que ustedes lo puedan ver mejor. Ustedes pueden ver, ya. Ven, este cuadro habla desde 1972, imagínense, hasta el año 2020. Entonces, vean, esta raya, cómo se ha venido comportando. Entonces, llegamos al año 2020, que es el decrecimiento que ha tenido el país en términos económicos debido a la pandemia, el menos 7.99%. Y es en la administración Bukele. Ojo, en la administración Bukele. Entonces, ustedes pueden utilizar este cuadro para poder explicarse esto. Luego viene un gráfico de barras horizontal que habla también del Producto Interno Bruto, para poder verificar la tasa de crecimiento anual por rama económica. Ojo, por rama económica. Y ahí vamos a encontrar de que ya no es un solo dato, sino que son varios datos. Ojo aquí, por eso es que ustedes ven varios números, aquí varias cifras. Y son 14. Pero aquí habla por rubros, o sea, por áreas, por sectores, por actividades. Y de nuevo aquí, este gráfico de barra nos dice que el menos 43.9% de crecimiento es el que lo tuvo el servicio de entretenimiento. Breve interpretación del cuadro del Producto Interno Bruto 2020. Elena, ¿lo podrías leer, por favor? Elena Landaverde. ¿No está con nosotros, Elena? Gere García, ¿nos podrías leer esto? Claro, dice, breve interpretación del cuadro del Producto Interno Bruto 2020. De los 19 rubros que componen el Producto Interno Bruto, 14 cerraron en negativo, en comparación con el año 2019, mientras que solo 5 tuvieron incrementos. La mayoría fueron del sector eléctrico, 5.4%, y el sector financiero, 3.2%. Gracias. Gere nos acaba de decir algo bien paradójico. A pesar de que hubo un decrecimiento general, hubo algunos rubros que sí no tuvieron mayores problemas, ¿verdad?
Y esos fueron el sector eléctrico y el sector financiero. Imagínense, ¿sí? La gente que, o sea, por ejemplo, yo me pongo a pensar en el sector financiero. Chicas, en realidad, pues el dinero siempre estuvo con una gran fluidez. Y los 19 rubros fueron los más afectados. Gere, ¿podrían leernos esta diapositiva de nuevo? Gere, ¿Quién? Yo. sí, Gere García. Claro, dice, se ha hecho alusión a la economía nacional por sectores fundamentales y que la transferencia en ingresos y empleos son muy importantes para el funcionamiento de la vida económica. Pero parte del área de la inversión es necesario verificar el comportamiento de dicha área, puesto que está vinculada a la creación de empleo y de infraestructura. Así, la inversión pública disminuyó el 21.3% de la inversión privada. Se contrajo un 5.6%. El gasto de consumo de los hogares se redujo 10.6%. Las importaciones y las exportaciones registraron una disminución de 10.2% y 21.2% respectivamente. Gracias. Y Biden. Miren. Bueno, miren, entonces Biden. vean, también en cuanto a la inversión hubo una baja, una disminución y fuerte. Mire, la inversión pública, o sea, la inversión pública es toda aquella inversión que hace el Estado a través de los gobiernos en cuanto a infraestructura. Entonces, también el gobierno, como la mayoría de los recursos, los ha tenido que orientar a la atención de la pandemia. Entonces, eso se tradujo en que no hubo o hubo una disminución en la inversión pública. Y eso es el 21.3%. La inversión privada, no digamos pues que no iba a estar afectada también, ¿verdad? Entonces, disminuyó un 5.6, o sea, fue menor. Siempre la inversión privada es menor a la inversión pública. Siempre el Estado invierte más, al menos para el caso de El Salvador. Entonces, la inversión privada se contrajo también. ¿Por qué? Porque, hombre, ¿dónde no iban también a contraerse? Si se cerró la economía. Pero el gasto de consumo de los hogares también tuvo una fuerte reducción, 10.6%. Y las importaciones y las exportaciones registraron también disminución, 10.2 y 21.2% respectivamente. Bien, entonces es necesario pues que tengamos claro esto, pero no nos podemos quedar hasta ahí, hasta donde hemos llegado, a hablar de los rubros que han tenido contracción y también en cuanto a la inversión, sino que es necesario todavía hablar de más, de muchas otras cosas. Y es lo siguiente. Beatriz Martínez, ¿me podría leer esta diapositiva, por favor? Beatriz. Todo eso. ¿Podría leer esta diapositiva, por favor? Sí, licenciado. Dice, por otra parte, y siguiendo con el análisis por sectores, el consumo de los hogares salió golpeado a pesar que las remesas familiares crecieron fuertemente el año pasado, 4.8%, y los depósitos bancarios, 11%. Esto quiere decir que las personas redujeron el consumo de vistas En del vista. encierro ajá, y pérdida de empleo e ingresos. Otro dato importante vinculado a la pérdida de empleos o ingresos en el que al encierro del 2020 había 36.666 plazas menos de empleo formal.
en comparación al año 2019, según datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. No obstante lo anterior, la medida de mitigación adoptadas por el gobierno, como fueron la transferencia del subsidio de $300 a aproximadamente 1.5 millones de familias, y que mostró inmediatamente los límites de la capacidad financiera del Estado, ya que fue imposible suministrarlos Libremente. sosteniblemente en el tiempo, y los paquetes solidarios, ya que la adquisición de los productos y su forma de distribución han sido cuestionadas debido a la ausencia de rendición de los gastos por parte del gobierno central. Otro dato importante que tiene que ver con la situación que le dio lugar A la cuarentena obligatoria. a la cuarentena obligatoria, fue el cierre de las empresas. Según datos del Instituto del Seguro Social, más de 1.000 patronos, empresas, salieron de sus registros en el 2020 debido al impacto de la pandemia. Para junio del 2020, la cifra de empresas cerradas aumentó a 1.145, considerada la mayor cantidad registrada. Por su parte, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador estimaba que el 91% de la empresa salvadoreña afiliadas estaban siendo afectadas en sus operaciones luego de 2 meses de cierre de la pandemia. De la economía. De la economía. De la economía, Bien. perdón. Miren, aquí hay como tres cosas que hay que señalar y hay que destacar. Siempre las remesas familiares es como ese salvavidas que tiene la economía. Es un salvavidas que desde hace mucho tiempo salva la economía, imagínense. ¿Sí? O sea que ni los propios de aquí, ni nosotros, ojo, que estamos aquí, salvamos a la economía. ¿Sí? Tienen que ser nuestros familiares, nuestros amigos, ¿sí? Los salvadoreños que emigran a los Estados Unidos, principalmente, los que terminan salvando los problemas económicos. Imagínense que algo que aquí se me olvidó decir, a pesar de la pandemia, las remesas familiares crecieron fuertemente. Crecieron ahí por 4.8%. Eso significó que entrara el año pasado más de 5.000 millones de dólares. Mire, esa es una cantidad fuerte que mandan nuestros compatriotas desde los Estados Unidos. Ni la empresa privada aquí internamente y hace una inversión de ese monto. ¿Sí? Entonces, algo que quiero también recalcar, y es algo que no lo pude documentar aquí, es que inmediatamente después de que comenzó la pandemia, que fue ahí por marzo, ahí por el 20 de marzo, resulta que las remesas disminuyeron, pero no fue un tiempo prolongado. Fueron lo más quizás una semana, quizás unas 6 semanas. Lo más que decrecieron las remesas. Y ahí como que nuestros compatriotas, la misma aflicción, ¿va? De que sus familias no tenían que comer aquí, hicieron como un esfuerzo sobrehumano de que se mantuviera e incluso aumentara. Eso es valioso reconocerlo de parte de nuestros hermanos y hermanas salvadoreños. Perdón. Otro dato que le dio la compañera es que al final de 2020 habían 36.666 plazas menos de empleo formal. Este quizás es el golpe más fuerte,
gente que no, que dejó de trabajar y ya no volvió. Ojo, ya no volvió a su empleo. ¿Sí? Dejaron de cotizar. Existen casos en donde la gente dejó de trabajar, pero después la volvieron a llamar y se integraron. Pero no es la mayoría. Lamentablemente la mayoría no volvió. Y eso se puede considerar ya como pérdida de empleo. A tal grado que en el 2020 habían 36.666 plazas menos de las 70.000 que se perdieron. Ese dato también yo no lo había puesto. Creo que más adelante, aquí está, al final. Entonces, vean pues, de que estamos hablando de las entrañas de la economía. Cuando estamos hablando de las entrañas de la economía, como que la situación cambia rotundamente, porque empezamos a vernos en verdad quiénes son los más fregados. ¿Sí? El subsidio de los $300, ¿cuál fue el problema de los subsidios? Que no se mantuvo en el tiempo. ¿Sí? Claro, ¿verdad? Como era un dinero que surgió incluso hasta de préstamo. Y ya después ya no se pudo mantener ese subsidio. Los paquetes solidarios también han tenido su problema porque son productos que pudieron haberse comprado aquí en la economía para fortalecer la economía y no se hizo. Se le compró, se compraron en el exterior, específicamente desde México. En México. Y yo no sé, pues, ¿qué tiene México que no tengamos nosotros? Vean todo lo que traen las canastas solidarias. Todo eso se produce aquí en el país. No podemos argumentar que se tuvo que haber ido allá afuera y comprar todos esos productos afuera, porque aquí no se hacían o no se producen. Eso no es cierto. Ojo con eso. Y por eso es que ahí está el problema de esa reticencia a rendir cuentas. Ojo con eso. Bien, otro problema que quiero que lo identifiquemos es que hubo cierre de empresas. Si hubo cierre de empleos es porque también hubo cierre de empresas. Ojo con eso. A tal grado que el Seguro Social, el Seguro Social reportó que al principio de la pandemia, mil empresas dejaron de cotizar. ¿Sí? Y al cierre del 2020 habían ya 1.145 empresas también cerradas. Ok, no habían ya registrado datos. Ojo con eso. La Cámara de Comercio estimó que un 91% de las empresas salvadoreñas, imagínense, 91%. Eso es la mayoría de las empresas. Este párrafo que ustedes ven aquí es lo que yo les quería decir. Y lo voy a leer yo. A los pocos días de decretada la cuarentena domiciliar obligatoria, la pérdida de empleos en el sector formal no se hizo esperar, a tal grado que instituciones como el IS y las AFP coincidían en sus datos al reportar, ojo, 79.999 afiliados menos durante el tiempo que duró el periodo de cierre de la economía. Ahora bien, ¿cuántos han vuelto al trabajo? Ese dato todavía no lo tenemos, pero al 2020 ya se tenía un dato que ya faltaban 36.666 empleos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia lógica? El aumento de la pobreza. ¿Sí? El aumento de la pobreza. Entonces, aquí viene otro dato revelador. Lo voy a leer. Para finales del 2020 se registran datos reveladores de los efectos sustanciales en las condiciones de vida de la población en general y el más acuciante ha sido el aumento de la pobreza y que según datos conservadores proyectaban que 4 de cada 10 salvadoreños habían caído en situación de pobreza.
un crecimiento del 6.5 con respecto al año 2019, donde se estimaba que 3 de cada 10 estaban en esa condición. Otro dato abonado al anterior es el de la CEPAL. O sea, la CEPAL es la Comisión Económica para América Latina. Al manifestar que en Centroamérica, El Salvador es el país en donde se experimentará, y de hecho se ha experimentado, el mayor crecimiento de la pobreza a consecuencia de la pandemia del coronavirus. Mientras el Banco Mundial estimó que hubo un crecimiento de la pobreza nunca registrado en los últimos 20 años de registro, ¿no? Entonces, vean, aumentó la pobreza. Se habla de más de 500,000 salvadoreños que han también engrosado también el ejército de pobres en El Salvador. Eso es grave, eso es gravísimo. Entonces es necesario pues hacer un alto en el camino para ver qué soluciones tenemos que darle a ellos. O sea que por las medidas sanitarias tomadas desde el Estado y el gobierno y de un comportamiento inestable de la economía antes de la pandemia, el país sufrió un impacto inédito precisamente por la suspensión total de la economía desde los meses de marzo a septiembre del 2020. Y la cuarentena total va obligatoria. ¿Sí? La gente no podía ir a trabajar, aunque tuviera empleo. Y no digamos los que no tenían empleo. Es necesario, esta aseveración es necesaria que también se razone en su verdadera dimensión. Es necesario hacer hincapié que el propósito del presente análisis no es dar recetas de solución y de enfatizar en las proyecciones hechas para la economía en el 2021. Y que, por cierto, son muy optimistas. Cuando yo digo que son muy optimistas, por ejemplo, el gobierno dice que vamos a crecer a un 4.2%. Algunos análisis oficiales proyectan un crecimiento del 4 al 5% del Producto Interno Bruto, a pesar de la persistencia de la pandemia. Lo que sí es necesario preguntarnos es la siguiente situación. ¿Qué pasó y qué pasará con quienes no tienen un trabajo formal si los embates de la pandemia se prolongan? Aquí hay otro cuadro que también ustedes deberían de verlo, ¿sí? La variación anual del Producto Interno Bruto. Ojalá ustedes tengan tiempo. Hoy viene algo bien impactante, que es el impacto de la economía en la economía informal. Esta es la economía que muchos llaman economía paralela, economía hasta ilegal, le dicen también. Sí. Es la economía real, muchos le llaman la economía real. Y para el caso de salvadoreño como que tiene sentido eso, porque ya dijimos que 7 de cada 10 salvadoreños están en la informalidad. Y solo 3 en la formalidad, imagínense. ¿Cuál es la realidad? ¿A dónde está la realidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Estará en los únicos 3 que están en la formalidad o en la gran mayoría que son 7 en la informalidad? Esa es una pregunta que yo se la hago a ustedes, pero que es necesario que se la respondan individualmente. El golpe para la economía informal es más fuerte en cuanto al empleo, desempleo y subempleo. Aquí hay una axioma. Yo le he llamado axioma. Si la gente va a trabajar, corre el riesgo de contagiarse. Pero si no va, corre el riesgo de morirse de hambre. ¿Sí? No es un dilema. Es un axioma. Es un razonamiento. Este axioma, que a nuestro modo de ver es necesario desglosarlo multidimensionalmente o desde distintas aristas. ¿Sí? Aristas. Bien.
Vamos a ver, Oscar Mejía, ¿estás con nosotros? ¿Nos podría leer esta diapositiva? ¿No? Sí, ahorita. Bueno, Sí, ahorita. bueno. Efectos psicosociales económicos, tomando en cuenta el contexto histórico-social del problema sociosanitario desde el principio de marzo del 2020 hasta el momento actual, abril del 2021, podemos señalar o identificar los siguientes aspectos. Según estimaciones de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, en una situación sin fuentes de ingresos alternativos, la pérdida de ingresos laborales traería consigo un incremento de la... Permítame que se distorsionó. Sí. Disculpa. No, Vale, aquí estamos. no iba por ahí. No, esta es la diapositiva. Iba por el primero, ajá, esa. Traería consigo un incremento de la tasa de pobreza relativa de 56 puntos porcentuales en países de ingresos medianos y bajos y países de ingresos más bajos como El Salvador. Segundo punto, la situación señalada anteriormente es adversa y dado que las personas trabajan en el sector informal, necesitan trabajar inexorablemente. Los confinamientos y otras medidas de contención son fuertes de tensión social y de prácticas y de comportamientos transgresores que ponen en peligro los esfuerzos de consensuar protocolos de convivencia e higiene para la protección comunitaria y en contra de la pandemia en sus lugares de domicilio, y todo lo anterior aunado a... 3. Tercer punto, la violencia intrafamiliar, maltrato de género infantil, abuso sexual a mujeres, niñas o niños y adolescentes, y trayendo como consecuencia embarazos no deseados, en mujeres y adolescentes. Es necesario aclarar que caer en estigma en el sentido de que es propio de las clases bajas y populares, pues en otros estratos sociales se puede dar también la problemática, pero no por las mismas causas. Gracias. Aquí el compañero pues ya nos está hablando de los efectos, no solo económicos, sino que a partir de lo económico también se pueden dar otros efectos, y son los psicosociales. Y esos son muy importantes porque en muchos análisis no se toman en cuenta, ¿sí? No se toman en cuenta solamente los económicos. Y nosotros, desde el punto de vista de la sociología, no podemos quedarnos a un solo nivel. Por ejemplo, el nivel económico. Tenemos que también pasar a los otros niveles, el psicosocial. Estuvimos pues aquí escuchando unas ideas. Por ejemplo, lo que sucede en situaciones de incertidumbre social y económica. La gente cae en tensión, ¿sí? Los trabajadores del sector informal necesitan trabajar inexorablemente. ¿Qué quiere decir eso de inexorablemente? O trabajan o trabajan. Imagínense, ese es el dilema. ¿Qué quiere decir eso? O trabajan o trabajan. Entonces, ¿cuál es la opción? Trabajar. ¿Sí? No es como alguien que tiene un empleo formal, puede pedir permiso o por razones obvias puede también pedir permiso. Entonces, en cambio, el trabajador informal no. ¿Sí? Queda en una situación de desventaja porque tiene que trabajar. Son las personas que manejan aquel discurso. Si no trabajo, no como. Y eso es dramático. Eso es terrible. Aquí vienen otras situaciones que es necesario señalar. Lo voy a leer yo. Por la suspensión de la movilidad y circulación por lugares públicos que han significado los procesos de cuarentena nacional domiciliar, dicha medida impidió el trabajo ambulante en los mercados municipales, en los barrios y colonias populares,
impidiendo el acceso a la obtención de alimentos, cayendo en una inseguridad alimentaria y aumento de la pobreza. Resulta que la gente que trabaja en el sector informal ha caído y va a estar cayendo en una inseguridad alimentaria. Eso es terrible. En las zonas urbanas de las principales ciudades del país, a pesar de esforzarse en acatar las medidas mínimas de confinamiento y de higiene, como fue quedarse en casa, estos esfuerzos se vieron frustrados debido a las condiciones de vida hacinadas e insalubres que hicieron casi imposible el distanciamiento social. Y como si fueran pocos los problemas, el acceso al agua potable se sumó en la calamidad cotidiana de los trabajadores del sector informal. Mientras a través de los medios de comunicación se hacía énfasis en bañarse, lavarse las manos y limpiar lugares de uso común, estas medidas se enfrentaron con la endémica escasez de agua y la dificultad de ser suministrada, ya sea a través de pipas de landa y la rehabilitación de las cañerías y suministros del vital líquido. En el área rural, no digamos, la problemática de los efectos del COVID sobre los trabajadores informales se tradujo en falta de información de cómo prevenir y por lo tanto un total descuido en el acatamiento de las medidas mínimas de higiene en sus lugares de trabajo, que muchas veces son sus viviendas. No hubo medidas mínimas de higiene, cayendo en la vulnerabilidad de contagiarse y no poder tener acceso a la atención médica debida. Y otro problema que conlleva dicha situación, como el no tener recursos económicos para enfrentar el contagio de la enfermedad y la falta de atención en un hospital o unidad de salud cercana al lugar de domicilio. Estas son situaciones que tienen que ver con las condiciones materiales. Y vamos a ver que eso incide en la psicología y hasta en el espiritual. El impacto al tejido económico. Esto es más complicado, es más complejo. Ojo con eso. Y esto también tiene que ser de mucha importancia en el análisis. El primer impacto. Voy a leerlo. Una pérdida inmediata de ingresos a las unidades económicas informales, dado que no disponen de ahorros ni de ningún colchón financiero. Los propietarios de las empresas informales se han visto en la dramática situación de disponer de su escaso capital comercial para el consumo, cerrando temporal o permanentemente, con la consecuencia inmediata de la pérdida de empleos y el aumento de la pobreza, con el efecto colateral del trabajo infantil y el abandono de la escuela, específicamente de las niñas. Ojo con esto. Las unidades económicas informales, ¿quiénes son? El puesto en el mercado, la tienda en la colonia, ¿sí? Aunque en las colonias como que las tiendas no cerraron. Yo, por ejemplo, aquí donde yo vivo, la señora de las dos tiendas que hay no cerraron, estuvieron vendiendo, más que todo cuando fue la cuarentena obligatoria, la gente salía y iba como en el mismo pasaje, ¿verdad? Pero otras sí, por ejemplo los que venden en el sector informal y que están en los mercados, ¿verdad? O los que tienen una venta callejera, por ejemplo en el centro de San Salvador, pues, que estuvo desolado. Entonces, esa gente se tuvo que comprar, por ejemplo, si vendían cosas, por ejemplo, café, pan, se tuvieron que comer el pan, ¿va? Y tomarse el café, ¿va? Tuvieron que echar mano de lo que tenían. Y eso es dramático. Otro impacto va a ser en la expansión de la economía informal, tras el colapso financiero y el cierre permanente de las micros y medianas empresas, o sea, las MIPYMES del sector formal, y que se ha desencadenado en un aumento sin precedentes del desempleo y subempleo. Miren, esto es complicado.
Porque resulta que del sector formal, mucha gente se ha tenido que trasladar al sector informal. ¿Y eso qué quiere decir? Que es retroceder. ¿Sí? Es retroceder en términos de qué? De condiciones de vida. Alguien que estuvo en el sector formal empleado y se pasa a la informalidad, en primer lugar va a tener problemas de ingreso porque ya no va a tener, digamos, seguro el salario, un salario fijo, sino que se lo va a tener que hacer en el día a día. Y la otra, por ejemplo, y a mi modo de ver que también es mucho más grave, que ya no va a cotizar al Seguro Social, ya no va a cotizar a la AFP. ¿Y eso qué significa? No cotizar al Seguro Social es que te quedaste sin servicios de salud. Y ustedes saben lo que es la salud para nosotros, para cualquier ser humano. Ojo con eso. Y las AFP, que no, ya perdiste la oportunidad de poder tener una pensión cuando llegues a viejo o a vieja. Entonces, se vuelve algo endémico el desempleo y el subempleo y el autoempleo. Ojo con eso. Y una tercera, el impacto desigual de la crisis en los distintos sectores ha desencadenado en una reestructuración en gran escala de las actividades económicas. ¿Qué quiere decir esto? Que como el sector formal ya no se va a incorporar como estaba antes. ¿Sí? Ya no va a ser lo mismo. Decíamos de que manejábamos el dato, por ejemplo, de que los empleos que se perdieron ya no se van a poder recuperar en el sector formal. Entonces, esta gente está buscando ahorita que estamos hablando nosotros, sin temor a equivocarnos, podemos decir que esta gente ahorita está buscando dónde rebuscarse, emplearse. ¿Pero a dónde? En el sector informal. No hay de otro. Por lo tanto, vamos a encontrar que hay actividades informales que van a aumentar. ¿Sí? Van a aumentar las ventas en las calles. Aquí en el pasaje pasa mucha gente gritando productos, va a aumentar. Entonces va a haber una reestructuración a gran escala de las actividades económicas. Ya lo está viendo. ¿Sí? Bien. Aquí está el cuestionario debate correspondiente a esta clase. Son 5 preguntas. No sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos estado hablando. Tenemos escasos 2 minutos para poder abordarlo. No sé si hay alguna pregunta. ¿O todo les quedó claro? Licenciado, y en el caso de los que perdieron el empleo y se hicieron y han puesto su pequeño negocio, ¿cómo sería en su caso? Ellos ellos han resuelto el problema informalizándose, o sea, incorporándose al sector informal. Por eso es que en el tercer, aquí miren, en este impacto, hablamos de una desigualdad. O sea, que hay sectores que se van como dicen, a recuperar, pero muchas veces ese proceso va a ser lento y desigual. Y eso es lo más crítico, eso es lo más lamentable, de que ya la economía no va a ser la misma que antes del 2020, o sea, en 2019. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, ustedes, por ejemplo, con este problema que van a tener cuando se gradúen, también lo van a poder experimentar. Bueno, así las cosas. ¿Te quedó clara, Zaira? Sí, licenciado. O sea que se fueron a la informalidad. ¿Sí? Después de estar en un almacén, se van a pasar a vender ropa en la colonia, en los barrios, etcétera. Eso es lo que va a suceder.
Y ya está sucediendo. Así que nos vemos la próxima semana. ¿De acuerdo? De acuerdo, licenciado. Cuídense. Adiós. Adiós. Mucho gusto. Mucho gusto.